La historia de la República de Platón, por Simon Blackburn. 17.13. La interpretación científica. No se trata de nada especial, dije. Es la capacidad de distinguir el 1 y el 2 y el 3. En una palabra, hablo del número y del cálculo. ¿O acaso no es cierto que todo arte y todo conocimiento tiene siempre algo que ver con ello? 7.522c. La tercera interpretación del mito de la caverna se toma muy en serio lo que dice Platón sobre el orden y la proporción, así como sobre el carácter intemporal de la realidad que conoce la élite. La idea es que el mundo trascendente es esencialmente el mundo de las matemáticas, o como máximo el mundo de los objetos matemáticos debidamente ampliado para incluir inevitablemente el bien y la belleza. Es casi imposible exagerar el papel que ocupaban las matemáticas, en especial la teoría de la armonía y la teoría de la geometría, en la concepción platónica de la sabiduría o en su visión de la estructura del cosmos. Se supone que Platón visitó el sur de Italia y aprendió cuanto pudo de los pitagóricos instalados en su base de Metaponto, en el Golfo de Tarento. Para estos, todo el universo funcionaba de acuerdo con un orden matemático, del mismo modo que la secuencia de las notas musicales obedecía las leyes matemáticas de la armonía. La descripción platónica de la educación de la élite está también basada en las matemáticas. 7.525a a 531d. El modelo matemático encaja bastante bien. El objeto de la aritmética y la geometría es intemporal. Es más, el conocimiento que alcanzamos a través de ellas, como por ejemplo las leyes que gobiernan la armonía musical, es también intemporal. Mejor aún, encontramos aquí por primera vez algo parecido a un argumento en favor de una idea anticipada en el capítulo 9, a saber, que los dominios del conocimiento y la creencia son distintos, y que el primero remite a lo que es permanente e inmutable, mientras que el segundo no. Supongamos que no estuviéramos hablando de conocimiento, sino de comprensión. En tal caso, habría cierta verdad en la idea de que, por más veces que nos encontremos con el cambio, solo llegaremos a comprenderlo si lo relacionamos con algo inmutable, con una constante que se mantenga a lo largo de todo el proceso, o que pueda asociarse a este como principio rector, para volverlo inteligible. Tal vez sea esta la esencia vital del sistema platónico. Enfrentada, pues, a un sistema cambiante, la propia ciencia requiere la aplicación de leyes, en sí mismas inmutables, que gobiernen los cambios en las magnitudes que definen el sistema, así como su estado en diferentes momentos. En combinación con una serie de magnitudes iniciales, estas leyes gobiernan el estado del sistema en cualquier momento posterior. Los elementos prefijados pueden ser la masa, la temperatura, la energía, o bien combinaciones o funciones complejas de las mismas, o incluso cantidades más etéreas como las probabilidades. Pero algo debe alimentar las ecuaciones que describen la evolución de los estados, la naturaleza de los cambios en los sistemas, ya sean mecánicos, químicos, gravitacionales, termodinámicos o cuánticos, y hacen posible, de este modo, una comprensión científica del cambio. A medida que desaparecen estas constantes, por ejemplo, a medida que nos acercamos en el tiempo a la singularidad que llamamos Big Bang, nos acercamos también al punto en el que dejamos de comprender. Según esto, los únicos que ven la eternidad en una flor silvestre, o en la noche estrellada, o en las interioridades del átomo, son el científico y el matemático, pues ellos son los que descubren las leyes o las formas eternas de crecimiento detrás del devenir temporal. Por supuesto, sería enteramente anacrónico atribuir a los pitagóricos, o al propio Platón, algún tipo de comprensión de la forma que tomarían más tarde las explicaciones científicas.
Todavía bien entrado el siglo XVII, mientras científicos de la talla de Newton desarrollaban finalmente las ecuaciones que gobiernan las interacciones mecánicas y gravitacionales simples, la visión dominante seguía siendo que todo esto estaba muy bien, pero que no podía recibir propiamente el nombre de ciencia, entendida como el santo grial del conocimiento racional y matemático, no sólo de lo que las cosas son, sino de lo que deben ser. Solo en el siglo XVIII lograron reconciliarse los filósofos con la idea empirista de que el tipo de cosas que Newton había logrado eran lo único que íbamos a conseguir nunca. Sería absurdo pensar que Platón se había adelantado todos esos siglos. Pero para sostener esta clase de interpretación de la iluminación del filósofo, solo hace falta que Platón y Pitágoras fueran conscientes de estar descubriendo algo, de que el triunfo que supuso desarrollar un modelo matemático de la armonía era el paradigma que seguir. De allí, la total inmersión en las matemáticas de la élite en la República ideal. El modelo matemático científico tiene otra ventaja. Los epistemólogos modernos se atropellan unos a otros para denunciar la teoría del conocimiento del espectador, o la opinión que atribuyen a Platón de que el paradigma del conocimiento son los momentos de penetración especialmente intensa, iluminaciones. Pero el espectador al que se refiere Platón, y de modo aún más evidente Aristóteles, no es lo que el propio Platón habría llamado un mero aficionado a los espectáculos, sino más bien lo que nosotros llamaríamos un teórico, una persona capaz de desarrollar una interpretación de lo que ve y que, por lo tanto, ve literalmente algo distinto que el ojo no educado, por más penetrante que sea la visión de este último. De hecho, la palabra griega, teoría, se refería originalmente al espectador o al espectáculo, en el contexto más bien refinado del observador experto u oficial de un acto sagrado. Alguien que comprende lo que ocurre, compárese con el espectador experto de un partido de cricket o el oyente experto de un cuarteto de jazz, en comparación con el espectador o el oyente casual. También podría ser que el propio Platón tuviera una idea más exótica de la aplicación de las matemáticas a la naturaleza que la obtenida a través de la medición de las magnitudes de distintas propiedades de los sistemas y el establecimiento, mediante observación e hipótesis, ensayo y error, de los cambios que experimenta a lo largo del tiempo. Es probable que tuviera en mente algo mucho más esotérico y místico, igual que tantas personas que se han dejado fascinar por la numerología, los significados crípticos, las proporciones áureas, las series de Fibonacci y las matemáticas de los números primos. Difícilmente pudo tener una visión post-kantiana como la nuestra de la distinción entre las matemáticas puras y las aplicadas, o en otras palabras, entre el hecho empírico en bruto y las estructuras abstractas puramente a priori de los números y los conjuntos. Esta era claramente la opinión de Francis Bacon, a quien ya citamos en la introducción. Desde su perspectiva, Platón había contaminado y corrompido cualquier posibilidad de progreso de la ciencia griega con su mezcla de especulación y teología, pues la combinación correcta solo se hallaba en la revolución que el propio Bacon defendía. Las ciencias han sido tratadas o por empíricos o por dogmáticos. Los empíricos, semejantes a las hormigas, solo saben recoger y gastar. Los racionalistas, semejantes a las arañas, forman telas que sacan de sí mismos. El procedimiento de la abeja ocupa el término medio entre los dos. La abeja recoge sus materiales en las flores de los jardines y los campos, pero los transforma y los destila por una virtud que le es propia. Sin embargo, también puede hacerse una lectura más positiva de la República que la sugerida por Bacon. El libro prevé claramente el uso de las matemáticas para fines militares, pero también para la teoría de la música y para la astronomía. 7.530b.
temas ambos que pueden conformarse al procedimiento de la abeja. Aparte de eso, ofrece otros dos ejemplos del empleo de las matemáticas que por desgracia resultan menos convincentes. En 8.546, Platón explica que incluso una comunidad bien ordenada y gobernada por un filósofo rey podría degenerar. La razón es que una de las principales responsabilidades de los gobernantes consiste en controlar la concepción y el nacimiento de los niños. Una elaborada excursión por las matemáticas de los cubos, las diagonales, las armonías y demás, lleva a Platón hasta el llamado número nupcial, o 12.960.000. Aunque la relación que pueda guardar este número con el control de los nacimientos sigue siendo un misterio. En todo caso, si los guardianes no conocieran este número y su aplicación, emparejarían sexualmente a hombres y mujeres en el momento equivocado, y la cultura entraría en una espiral descendente. El razonamiento de Platón era ya proverbialmente incomprensible en la antigüedad, y los modernos deben también reconocer una perplejidad casi total en este punto. De la impresión de que Platón se deja llevar aquí por la confianza pitagórica en que las leyes propias de los números también gobiernan el universo y que un conocimiento suficiente de estas leyes y tal vez cierta habilidad en su aplicación permitiría al sabio ordenar las cosas de la forma de vida, en este caso la política eugenésica de la sociedad. Pero no sería inteligente por nuestra parte dejar que la repulsión que nos causa esta idea destruyera completamente nuestra admiración por el hecho de que los pitagóricos y Platón habían realizado un verdadero descubrimiento. Lo que habían descubierto era la matematización de la naturaleza, la posibilidad de ordenar las propiedades y las relaciones por magnitudes hasta generar datos que, una vez insertados en las ecuaciones correctas, eternas, determinan el curso de los hechos. Puede que la aplicación platónica de las matemáticas a la eugenesia sea misteriosa, incluso fantasiosa, y tal vez tenga más de astrología que de astronomía, pero la ambición que había detrás de ella era totalmente encomiable. El otro ejercicio matemático más ligero aparece en 9.587e. En este caso, Platón trata de calcular la diferencia de felicidad que existe entre un filósofo rey y un dictador. Tras establecer que hay tres clases de gobernantes y tres clases de placer, la más elevada para el filósofo rey y la más baja para el dictador, Platón concluye que el filósofo es 729, o 9 al cubo, o 3 a la sexta potencia, veces más feliz que el dictador. De nuevo parece caer Platón en un entusiasmo mal dirigido hacia la falsa apariencia de precisión y ciencia que ofrecen los números de esta clase de contextos, aunque no fue el primero, ni sería el último en caer en esta trampa en particular. El famoso cálculo de la felicidad del filósofo Jeremy Bentham no era sino una generalización de esta idea, y cabe argumentar que partes sustanciales de la disciplina de la economía del bienestar no son sino un templo erigido en su honor. No deja de ser un ejercicio lógico complicado, en realidad, adivinar cuáles son las propiedades sobre las que podemos construir una escala, ya sea para ordenar magnitudes o para asociarles, lo que siempre es más difícil, números cardinales. Es probable que el placer se parezca más en este sentido a la dureza, a la cual se pueden asignar escalas. En la escala de minerales de Mohs, la dureza puede clasificarse del 1 al 10 en función de si la sustancia en cuestión puede rayar o puede ser rayada por ciertas sustancias que se sirven como término de comparación, pero no magnitudes entre las que tenga sentido establecer proporciones aritméticas. No tiene sentido decir que el topacio es 2 veces más duro que el cuarzo, por ejemplo. Es posible que haya algo de ironía en la República cuando se trata la proporción matemática
como el placer del filósofo y el del dictador. Pero el primer ejercicio, en el terreno de la eugenesia, parece ir totalmente en serio. La ventaja evidente de la interpretación matemático-científica del ascenso desde la caverna es que concuerda con el lugar preeminente asignado a las matemáticas en la educación del filósofo rey. El gobernante no recibe ningún tipo de formación espiritual en misticismo religioso, ni tampoco recibe una formación romántica saturada de poesía e imaginación. Al contrario, todo eso deberá desaparecer del Estado bien ordenado y, por analogía, también de la mente bien ordenada. En lugar de eso, a aquello o a aquellas que han demostrado cualidades excepcionales en los años de la educación primaria y militar, que dura hasta los 20 años, se les ofrecen 10 años más de matemáticas, seguidos por 5 años de dialéctica o lógica, es decir, en la clase de inmersión argumentativa que representa el Sócrates liberal de los diálogos previos. Las matemáticas están muy cerca de la clave de vuelta del arco platónico. Naturalmente, este honor corresponde a la filosofía, pero las matemáticas son ciertamente su principal sostén intelectual. Esta interpretación tiene también otros aspectos positivos. Uno de ellos es que Platón asocia a menudo el hecho de que el mundo sea cambiante con el hecho de que las personas mantengan opiniones distintas acerca de él, como si se tratara de dos obstáculos muy parecidos para el conocimiento. Por ejemplo, en 5.479a a la D. La idea resulta chocante a primera vista. Una cosa es el cambio, y otra muy distinta, que diferentes testigos puedan adoptar perspectivas distintas sobre si las cosas son grandes o pequeñas, dulces o amargas, etc. Pero, de nuevo, la ciencia nos proporciona una pista útil para entender este aspecto del pensamiento platónico. Trascender la relatividad no significa, en realidad, remitirse a algo de naturaleza totalmente heterogénea, sino buscar lo que hay de invariable detrás de los diferentes juicios. Podemos entender tanto la perspectiva según la cual el dedo es más grande que la luna, como la perspectiva según la cual la luna es más grande que el dedo, como diferentes puntos de vista sobre un conjunto invariable de relaciones espaciales. Comprender la diferencia entre perspectivas no es sucumbir a la idea relativista de que las personas viven en mundos separados y emiten veredictos inconmensurables, sino buscar lo que se mantiene invariable en todos ellos y explicar a partir de ahí la propia emergencia de la diferencia. La relatividad de los juicios resulta comprensible si distinguimos lo que hay de invariable en la forma en que influye una realidad sobre observadores que ocupan distintos tiempos o lugares, o que tienen diferentes órganos sensoriales o diferentes experiencias culturales e históricas. La propia teoría de la relatividad introduce una invariabilidad, la distancia en el espacio-tiempo, en sustitución de dos magnitudes hasta entonces consideradas invariables, la distancia en el espacio y la distancia en el tiempo, pero que se demuestran variables en función de la velocidad del observador. En eso consiste el progreso y corresponde, a grandes rasgos, con lo que hemos venido diciendo sobre la comprensión científica del cambio. Comprendemos la divergencia de los juicios, del mismo modo que comprendemos el cambio cuando encontramos roca sólida bajo las arenas cambiantes. Otro aspecto aún más importante de esta interpretación es que resuelve el problema de la relevancia. Tal como vimos en los dos capítulos precedentes, otras interpretaciones más trascendentes y ultramundanas tienen un grave problema con el regreso al mundo. ¿En qué sentido puede el conocimiento de otro mundo cualificar a alguien para comportarse debidamente, gobernar debidamente o en general hacer algo a derechas en este mundo? Está muy bien ver la eternidad en una flor silvestre, pero ¿y si significa que vemos la eternidad en lugar de la flor silvestre? Eso no le servirá de mucho al herborista o al horticultor.
En la interpretación científica, la respuesta es inmediata. Solo el científico reconoce lo inmutable bajo lo mutable. Es el único que no es un aficionado al teatro o a los espectáculos, pero tampoco ve lo inmutable en lugar de lo mutable. Ve el crecimiento y el deterioro de esta flor concreta, aquí, ahora, frente a él, pero a la luz de ciertas constantes conocidas. Por esta razón, es capaz de predecir y explicar lo que le ocurre a esta flor. Su conocimiento no es ultramundano, sino intramundano, y sin embargo, va más allá del conocimiento del mero aficionado a los espectáculos. El modelo matemático científico se viene abajo. Naturalmente, en los 5 años finales de dialéctica, que equipan al filósofo con la clase de comprensión de los hombres y de los eventos que ha de permitirle gobernar. Tal como nos recuerda Platón en 7.519a, la mayor parte del conocimiento puede ser usado para bien o para mal, lo que vale también para el conocimiento científico. Sin embargo, la iluminación final trasciende, de algún modo, esta limitación. No cuesta mucho imaginar que debe consistir en algún tipo de visión beatífica, una visión en la medida en que genera, como la vista, una comprensión y una unidad con el orden de la naturaleza, y beatífica en la medida en que, una vez alcanzada, garantiza la bondad del sujeto. Pero no se nos dice nada de cómo alcanzarla. Si Hume está en lo cierto, no hay modo de hacerlo, pues la idea de un estado mental que constituya algún tipo de comprensión de las cosas y a la vez dirija necesariamente al sujeto hacia el bien y lejos del mal, es una ilusión. Tal vez sea una ilusión noble, pero no por ello menos falsa. Y también, por desgracia, profundamente peligrosa, dada su tendencia a sustituir la realidad corriente por una iluminación accesible, solo para la élite e incomunicable al vulgo. En este sentido, es una ilusión que infravalora los procedimientos humanos, colectivos y democráticos de comunicación, capaces de reducir los miedos y las desconfianzas, aumentar la humanidad y ampliar la empatía, las auténticas rutas por las que se alcanza el progreso moral. ¿Nos interesa quedarnos con una sola de las interpretaciones del mito de la caverna, ya sea la religiosa, la poética o la matemático-científica? No lo creo. Igual que otros mitos, genera una aura propia lo bastante amplia como para acoger cualquier búsqueda de conocimiento, sea cual sea la forma que pueda tomar localmente. En eso reside en parte su poder, naturalmente, pero también su peligro.